Mucha gente, Carmen, nos enviaba mensajes. Bueno, primero vamos a saludar, por supuesto, a David Zurdo, informático, escritor, autor de Código B, del Archivo del Misterio. David, buenas noches, amigo. Hola, ¿qué tal, Iker? Vaya días, ¿verdad? Vaya días, ¿verdad? Has escuchado los mensajes de la gente, tan solo una porción de esos mensajes, y a uno se le queda el alma, pues, helada, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa? Que es fácil, yo lo estaba pensando decir, es fácil decir cosas como mañana amanecerá, y bueno, estos días han pasado, ¿no? Pero claro, es fácil decirlo para mí, o para ti, a lo mejor, claro, o para tantos, pero bueno, yo la verdad es que no sinceramente no tengo palabras, y no es una forma de decirlo. Y la dureza, David, es que como trabajamos con palabras, uno se queda, preferiría casi dejar el micrófono abierto y a veces no decir nada, pero es nuestra misión, para eso estamos, y a pesar del dolor, con todo el respeto, repito, porque es lo que está en la calle y lo que nos han transmitido, queremos hablar de un tema bastante peliagudo. Primero porque el código de la Biblia es peliagudo de por sí. Ya sabéis la historia, que resumimos muy rápidamente. Es Eliyahu Rips de la Universidad Hebrea de Jerusalén que descubre un supuesto código que en el fondo era seguir las esencias de personas como Newton o tantos otros que creían que las Sagradas Escrituras, o al menos los primeros 5 libros sagrados, tenían algún tipo de clave, algún código tan de moda que está ahora el código Da Vinci y demás, con informaciones. La primera importante fue que Isaac Rabin, el nombre de Isaac Rabin, ministro, se juntaba, se cruzaba en la Biblia con asesino que asesinará. Y empezó Michael Drosnin, que le dio fama internacional, reportero del Washington Post y del Wall Street Journal, que estuvo aquí en Milenio 3 con nosotros, a hacer otro tipo de comprobaciones. Y caramba, parece que con determinados programas informáticos la Biblia generaba ciertos mensajes. Bueno, con toda la cautela del mundo, David Zurdo hizo un experimento apasionante, traspoló todo eso al castellano para ser más comprensible y editó el propio programa, ¿no?, que ahora se adjunta con ese libro con Código B. Pero Carmen, es que las inquietudes eran muchas. Por ejemplo, y hablaremos quizá la semana que viene, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque el mismo viernes ni siquiera sabíamos, por supuesto, ni de la autoría, ni de qué ocurre, todavía estamos ahí un poco entre brumas, pero mucha gente, repito, la gente, no nosotros, nos enviaba, por ejemplo, cosas numerológicas bien curiosas, ¿no?, en torno al atentado. Carmen, ¿puedes comentar alguna? Ya es curioso que sea un día 11 y sobre todo que hayan pasado 911 días desde que se produjo el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. ¿Por qué 911 días? Es curioso. Porque 9 más 1 más 1 suman 11 también. En el atentado del 11 de septiembre se hizo mucha cábala numérica, todos con el número 11, al parecer un número especial para toda esta gente, ¿no?, para estos fanáticos. Pero sobre todo además porque 911 es una fecha en sí, 911 es 11 de septiembre. Tendrán que ver, no tendrán que ver, pero lo cierto, Carmen, es que el aluvión de preguntas desde el mismo viernes, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, sobre si en la Biblia, si el código de la Biblia podía arrastrar algo de este tipo, han sido totales, ¿no? Ya se empezaba a especular también, pues bueno, con la situación en la que quedaron los trenes, uno paralelo al otro, que también mirado desde arriba podía formar un número 11, y seguirán y continuarán saliendo, estas no sabemos si casualidades macabras. Javier Rodríguez, desde la nave del misterio, me decía que las propias torres eran un número 11, la gente especulaba con la posición de los trenes como un número 11. Bueno, toda una iconografía que nos puede parecer casual a nosotros, pero quizá a los fanáticos que están detrás de estas historias no es nada casual. David, compañero, a ti la gente te ha, abrasado a consultas, ¿no? Sí, la verdad es que han sido cosas, además es curioso, porque yo durante estos días no he respondido a emails, es curioso, ¿no? Porque los recibía y pensaba, pero ¿qué le digo yo a esta persona que me está preguntando esto? Claro. Ha sido realmente duro, ¿no? Y yo mismo, sinceramente, también me he negado a buscar nada hasta hoy mismo, cuando ya he dicho, bueno, pues esto tampoco, quiero decir, hay que buscarlo, hay que ver un poco qué es lo que sale o no sale. Sí, por lo menos la pregunta está en la calle y... Claro, las preguntas, efectivamente, si hay un interés, pues tampoco es justo, ¿no? Es decir, no vamos a mirarlo. En realidad, mira, yo, como pasa con todo, ¿no? Yo ni sin negar y sin afirmar tampoco, muchas veces los números, precisamente bien dicho, las cábalas, ¿no?, como ha dicho Carmen, que se hacen y se han hecho, pues muchas veces habrá muchas cosas que tengan un sentido, otras que no, y también habría que pensar en qué importancia pueden tener, porque hay veces que pueden tenerla o simplemente pues porque un grupo a lo mejor de fanáticos locos, etcétera, utilizan esos valores que ellos calculan pues simplemente para asestar el golpe. Pero vamos, que quiero decir, teniendo en cuenta lo que realmente hacen y el resultado de lo que pretenden y a veces llevan a efecto,
pues la verdad es que a veces no tiene tampoco, pues a lo mejor demasiado interés darle tantas vueltas, ¿no? Es una opinión muy personal. David, una cosa importante para que la gente quizás sepa, cuando tú haces una búsqueda o te preguntan o la gente ha encontrado una búsqueda en el programa del Código de la Biblia, es porque ha metido una palabra, ha hecho una primera búsqueda y luego ha hecho una segunda búsqueda para ver si se cruzan en alguno de los pasajes de la Biblia, ¿no? Para que nos entendamos, ¿sería más o menos así? Exacto, con una pequeña salvedad, que es que esa segunda búsqueda se puede cruzar con una palabra o con más de una. Es decir, puede haber una primera palabra que sea, pues mira, como en el caso de un mensaje que yo tengo aquí, por ejemplo, que es atocha. Esa palabra inicial nos va a dar una serie de resultados que son sopas de letras, donde intentaremos buscar otras palabras. Claro, a posteriori, pues las palabras las tenemos bastante claras. A priori, pues en un caso como este es totalmente imposible. No podemos estar buscando cosas que no sabemos cuándo van a ocurrir ni si van a ocurrir. Claro. Vamos entonces, si te parece, aunque, claro, además con la salida de esa obra tuya, Código B, que es, digamos, no solo es el programa, ni las cuestiones de las que un día hablaremos, por fortuna muchas de ellas mucho más amables, por supuesto. Sino que, bueno, es también un trabajo muy intenso, el proyecto Cryptorá, el estar detrás de esta historia y saber cómo funciona el código, por qué clave, si nos encontramos ante una mera casualidad matemática o algo más, ¿no? Bueno, primero, mucha gente nos está preguntando, ya a través de 1640, que se acuerdan de aquel primer programa, 7640, perdón, de que el código decía Rajoy éxito, ¿no? ¿Tú recuerdas, David? Sí. Yo, de hecho, he estado repasando el libro porque se puede decir que es el primer gran error, ¿no? Pero resulta que leyendo el libro, y esto resulta también, ya digo, muy curioso, que aunque pone que Rajoy es éxito, y eso desde luego es un fallo tremendo, también habla de que Rajoy tendría un gran problema en este año. Y resulta que en el libro se habla de que ese problema podría ser incluso terrorismo. Es decir, a posteriori, lo que te comentaba hace un momento, a priori es muy difícil buscar, pero a posteriori la interpretación puede ser muy otra. Es decir, hasta qué punto ese éxito de Rajoy no estaría roto por ese peligro. Es decir, yo con esto eso está explicado en el libro 1000 veces, eso lo explicaba también Drosnin, lógicamente, Javier Sierra, por ejemplo. El código nos vale para ir viendo un poco qué es lo que podemos aventurar, pero no para decir, bueno, esto que ha aparecido aquí va a ser de esta manera, porque nosotros no tenemos la clave del código, con lo cual no sabemos si lo que estamos buscando es así o a veces incluso lo contrario. Pues hecha esa salvedad, David, y explicada perfectamente, digamos qué es lo que la propia gente, incluso en sus casas buscando, que ya tenían el libro, que habían conseguido el programa, que han buscado, ¿qué te preguntaban, qué habían encontrado ellos y tú qué has podido verificar? Bueno, yo, mira, lo que he hecho es básicamente un resumen de lo que me ha parecido más importante, porque he recibido muchos mensajes en los que se me hablaba de, claro, palabras de 2 letras, de 3 letras. Que es muy fácil que coincidan, ¿no? Claro, lo que hay que mirar no es que aparezcan, sino qué configuración geométrica tienen. Y dicho de una manera más simple, es si se cruzan, por ejemplo, con otra palabra, si se ve que hay algo en esa imagen que a uno le diga, esto no es una cosa casual, ¿no? O no lo parece al menos. Yo realmente, ya te digo, como hasta hoy no he buscado nada, ni he querido buscar, y bueno, ha sido un poco esto. Voy a hacerte, si quieres, un poco un resumen. Perfecto. De las cosas que me parecen más importantes y más básicas. Perfecto, David. Bueno, por un lado, tenemos, ya explicado esto de lo relevante de a veces lo que son las palabras. Tenemos por un lado Atocha, crimen, 2004, año 2004, que sería el 5764 hebreo, más o menos, y 11M. 11M realmente no tiene un valor estadístico porque, ya digo, son solamente 2 números, que son letras en hebreo, claro, y una letra más, que sería la M en este caso. Pero lo curioso es que no se mezcla con la palabra, por ejemplo, atentado, y en este caso no hay cruces. Atocha, 11M, crimen, 2004, no hay cruces entre las palabras. Esas palabras no se cruzan, no. Y para que la gente nos entienda, y al menos desde mi posición, no escéptico, sino, bueno, observando el tema como una increíble curiosidad. Cuanto más pequeñas sean las palabras que buscamos, adaptadas al hebreo, pues resulta que, claro, más fácil será que aparezcan en determinados momentos hacia arriba, hacia abajo. Pero claro, la complejidad, por eso el propio programa que diseñó David te va diciendo, digamos, cuál es la fiabilidad, si baja, más alta, más cercano a lo poco casual, digamos. ¿Por qué? Porque si uno pone una palabra mucho más larga,
va a ser mucho más sintomático que aparezca, más difícil, menos veces en esas hojas, ¿no? Claro, hay una estimación que intenta en esa configuración pues buscar lo que podemos achacarle a la casualidad o a la no casualidad. De hecho, las palabras más largas, palabras que a lo mejor tienen letras más comunes en hebreo, también tenderían a aparecer más. Claro. Pero esto no invalida en absoluto un poco el código, vamos a llamarle. Lo que invalida es que nosotros nos podamos fiar de una manera total, es decir, no es un oráculo, no es una forma de predicción científica de la realidad, sino que es algo que podemos utilizar para ver, bueno, aquí por ejemplo aparece Isaac Rabin y asesino que asesinará y el nombre del asesino. Aparece una sola vez, bueno, esto es muy curioso. Sola vez. Claro, hablando de este atentado terrible de Madrid, pues te diré que hay otro caso en el que salen las palabras Atocha, Qaeda y 11M, es decir, Qaeda pero sin el artículo, y 11M ya digo que es muy cortita, pero resulta que tiene 7 apariciones y en una de ellas se cruzan las 3 palabras. Caramba. ¿Qué más, David? Tenemos también año 2004, 11M siempre, porque ya digo, aparece, Madrid y Qaeda, que no tienen relación, es decir, no se juntan como palabras por separado. Sí, aunque el año 2004 aparece 11M, Madrid y Qaeda, pero no se juntan estas 4 palabras. Te digo, es que las fechas son palabras, las llamo palabras porque son letras hebreas. Sí tenemos, en cambio, 5 coincidencias, una de las cuales se cruzan 11M y ETA, curiosamente, que ETA es una palabra muy corta también, pero claro, resulta que también se cruzan. Y es año 2004, 11M y Madrid, y ya digo, con esta palabra ETA, ¿no? Tampoco es muy fiable, realmente. Y en cambio, Madrid, Qaeda, 11M, en Madrid y Qaeda se cruzarían, y quizá la más espectacular, que se cruzan Madrid y Al Qaeda completamente, con artículo y todo, y 11M y atentado. Me mira Carmen junto a la pantalla de los mensajes 7640, palabra milenio, Carmen. Fíjate, David, desde Jaca nos escriben Juanjo, Mamen y Lourdes y dicen que ellos han buscado en el código secreto de la Biblia y que sale Madrid, tren de la muerte, 11M, hindú, año 5765 y ETA. Sí, lo que pasa es que ellos tienen que tener en cuenta que todas esas palabras que puedan ser buscadas en hebreo, yo lo doy por hecho, no lo he comentado, tienen que estar buscadas en hebreo, es decir, la palabra tren buscada en español tendría una fiabilidad menor que buscada en hebreo. Atentos todos, porque el programa tiene un traductor al hebreo, pero hay que saber las palabras en hebreo. Sería bueno apropiarse de un diccionario, ¿no? y de conocer las palabras y de ponerlas en hebreo, claro, porque mucha gente empieza a decir, bueno, pues si pongo esto sale esto. No, lo que salen son las letras sueltas porque están traspoladas en nuestro idioma, pero pierden su sentido original, por lo tanto habría que ponerlas en hebreo. ¿Más cosas, Carmen? Sí, también nos apuntan que si sumamos la fecha 11 del 3 de 2004 vuelve a dar esa fecha fatídica, 11. Y desde luego pueden ser casualidades, pueden ser cábalas, pero es que hay auténticos fanáticos amantes de la cábala y no es de ahora, es desde el inicio de los tiempos, ¿no? David, más cosas de ese rápido resumen que, por supuesto, y nos estáis preguntando, haremos un programa y muy en breve con David aquí en los estudios con un montón de cuestiones más. Podéis empezar ya a preguntar si queréis cuestiones, no sobre esto que es muy doloroso, sino sobre muchas más cosas. Hablaremos, ¿verdad, David, de cosas de España que nos tienen que ver con España, y haremos otra noche especial del código. Por último, ¿alguna de las otras cosas que te haya sorprendido de estos últimos acontecimientos, David? Bueno, ya por último, efectivamente, ya digo, he recibido muchos mensajes en que las búsquedas están hechas en español. También es correcto, no digo que no lo sea, pero que quizá para mí resulta menos fiable. Aquí nadie sabe realmente más que nadie. Yo estoy diciendo lo que yo opino, ¿no? Y luego lo último de todo es que hay casos en los que 11M y ETA se cruzan, lo que te decía antes, pero por separado, aunque sean palabras muy cortas. Y tenemos un último mensaje de los que yo he encontrado, que es España en hebreo, por supuesto que es Sefarad, mezclado con 11M, asesinato y año 2004. Y las palabras España y asesinato también se mezclan. Bueno, pues ahí está el avance de nuestro querido amigo informático, escritor David Zurdo, y que, por cierto, David, hay que decirlo ya para muchos amigos, además de una manera bastante emotiva, nos gustaría estar con ellos. Teníamos una cita que ya teníamos que haber anunciado desde antes, Carmen, pero con estos acontecimientos se nos ha olvidado, es normal y lógico. Pero queremos hacer un llamamiento a los amigos de Milenio 3 para vernos, por ejemplo, con David y hablar de estas cosas. Carmen, ¿quiénes vamos a estar y dónde? Pues será el día 25, jueves. Exactamente, en el Corte Inglés de Serrano. Serrano 52, jueves, día 25. A las 7 de la tarde, y estaremos allí tanto David Zurdo como Francisco Contreras, Iker Jiménez y yo, Carmen Porter. Una charla. El motivo en un principio era presentar esa colección que lleva ya
pues no sé, más de un año, año y pico, pero lo hemos convertido, queremos estar cara a cara con vosotros, si podéis ir, una charla con todos, preguntas, y estoy seguro, David, que te van a freír a preguntas también con el tema del código, es lógico, pero queremos que sea casi muy en familia, y quizás por esas fechas hagamos el programa especial sobre el código B, que sea lo que sea, con la lejanía y la distancia que quieras. Es un tema tan enigmático como que une la religión, lo ancestral, y la informática y la tecnología que tú bien conoces de este siglo XXI. Seguimos trabajando, David, y a partir de ahora, con otros muchos temas, abrimos, si te parece, el abanico para que la gente vaya ya enviando sus preguntas y te las iremos pasando para preparar ese gran programa, esa segunda noche del código contigo y con tu obra, David. Sí, pues por supuesto. Y Iker, Carmen, a todos, pues como tú has dicho antes, hay que mirar al frente siempre. Al frente siempre, compañero. Un abrazo fuerte y bueno, a ver si conseguimos de alguna forma, como sea, que todo esto, como tú dices, camine hacia adelante, que es el único rumbo que podemos tomar. Un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo, hasta luego. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Por cierto que teníamos noticias de Santiago Camacho, que casi nos llamaba con el interruptor. Dejó grabada esta sección hace 2 semanas, por eso creo que es importante. Santi Camacho, nuestro conspiranoico, oír muy atentamente. No me gustaría dar este tipo de noticias, como tampoco a David le gustaría buscar, pero nos debemos al público, somos periodistas. La pregunta estaba en la calle, nos han llegado cientos de mensajes sobre el tema del código de la Biblia. Desde ya podéis hacer vuestras preguntas pero a David. En todos los sentidos, porque también hay gente como un amigo que firma el Vigi, que nos dice el código es un camelo, y si es verdad, porque no lo ha dicho para haberlo evitado. Ponerlo, no pongáis solo lo bueno. Aquí somos democráticos, claro. Y leemos lo bueno y lo malo. Es que yo lo puedo decir, es que yo mismo soy muy escéptico frente al código. Escéptico no decir que no me lo crea, sino que lo veo como una casualidad asombrosa en algunos casos, porque yo he visto hacer las búsquedas en hebreo y es asombroso que solo algunas palabras como Isaac Rabin y Asesino que asesinará se crucen como una cruz en la Biblia. Pues es curioso. Es curioso que Newton y otros grandes rabinos en la época siguieran perfectamente la idea de que la cábala, la idea de que había mensajes ocultos. Pero claro, si buscamos en castellano directamente encontraremos cosas descontextualizadas. Yo os lo digo siempre, no en el código, sino en todo. Soy escéptico es el que dudo de todo, no tengo certeza de casi nada. Y eso es una curiosidad científica, numerológica, si queréis, que... Pero claro, ¿quién iba a poner Madrid 11M atentado antes de que esto sucediera? ¿Qué buscamos? ¿Cómo buscamos? ¿Acaso alguien se lo esperaba? Así ocurrió con el 11S, que según Michael Drosnin aparecían también, pero claro, nadie se podía imaginar que un avión se iba a estrellar con las Torres Gemelas y lo buscaron a posteriori. ¿Habrá acontecimientos? Pues en algunos ha fallado el código, estrepitosamente, ese Rajoy éxito que buscamos aquí hace un tiempo y que, como hemos visto, al menos a nivel electoral no ha habido ningún éxito. Por lo tanto, el código de certeza no podemos decir que tenga una certeza absoluta, nada tiene una certeza absoluta, pero el enigma está ahí y hemos recibido cientos de mensajes de amigos que estaban interesados. Por lo tanto, hay que responderles, por lo menos hay que ir preparando este programa especial y ver qué surge. Y también amigos que nos siguen apuntando casualidades con el número 11NS7640, palabra clave milenio. Javi desde Madrid nos dice: el atentado ha ocurrido en la semana 11 del año. Eso es tremenda, ¿eh? O sea, la verdad es que, y como siempre la audiencia nos deja alucinados, pues por eso, porque está siempre al quite. Enrique de Vicente nos anunciaba en septiembre del año pasado, haciendo un especial sobre el 11 de septiembre, un aniversario, nos apuntaba, si no recuerdo mal, Carmen, no, hace casi, bueno, no, claro, septiembre del 2002. Nos decía que cuidado, que podía haber un atentado, que el número 11 iba a ser clave en toda esta historia, y bueno, no le creímos tampoco mucho, o no le dejamos de creer, sino que simplemente es información. No tenemos el cerebro de los que ponen bombas, desde luego, y no sabemos cómo van a actuar, como no lo sabe casi nadie. Pero Santi Camacho, que sabéis que es nuestro conspirador habitual, que está a punto de sacar un libro maravilloso que se llama Top Secret, pues Santi Camacho sabéis que siempre está ahí como en un pasadizo, en su despacho lleno de libros, y me ha dejado alucinado, porque a veces me deja sus particulares recados, son como grabaciones. Sabéis que entramos en su mundo. Y hace 15 días dejó esto. Tiene que ver con Osama Bin Laden, tiene que ver con Al-Qaeda. Lo hemos recuperado porque es curioso y mostraba un poco la consternación general que había a nivel de ese mundo de la conspiración que él maneja, a nivel de los servicios de inteligencia que él también conoce. Hablamos de flotas, de barcos del terror,
y de una sensación que había por diferentes países. Por lo menos es lo que cuenta, ojo, Santiago Camacho. Desde que tuvieran lugar los tristemente célebres atentados del 11S, ha habido una inevitable pregunta que, si bien ha sido formulada como tal muy pocas veces, ha flotado en el ambiente como una sorda sombra de amenaza. ¿De dónde vendrá el próximo golpe? Recientemente hemos sabido algo que tal vez pueda aportar algo de luz a esta cuestión. Osama Bin Laden se ha hecho con una pequeña armada terrorista compuesta por 15 buques y en Scotland Yard se teme que uno o varios de ellos pudieran remontar el Támesis y atentar contra el Parlamento o la población civil del corazón de Londres. Estos barcos, capaces de transportar grandes cantidades de material químico, bacteriológico o nuclear, también podrían ser utilizados para arremeter contra buques de pasajeros, petroleros, instalaciones costeras o entrar en puertos con misiones de destrucción. Una posibilidad especialmente amenazadora en el caso español es la de utilizarlos contra grandes núcleos vacacionales en el que el número de víctimas indefensas podría ser terrorífico. A pesar de que parezca algo propio de una película de acción, no se trata de una historia que nos hayamos sacado de la manga, sino de un temor expresado en documentos oficiales de la inteligencia británica a los cuales hemos tenido acceso. De hecho, la firma Lloyds de Londres, la más importante aseguradora marítima del planeta, trabaja en la actualidad en colaboración con el MI6 y la CIA en un desesperado esfuerzo por localizar los barcos adquiridos por Al-Qaeda de un magnate naviero griego con fuertes lazos personales con el propio Bin Laden. El documento oficial al cual hemos tenido acceso dice textualmente: Al-Qaeda ha tomado presuntamente posesión de 15 barcos, formando lo que podría ser descrito como la primera armada terrorista. Los barcos llevan las banderas de Yemen y Somalia, donde se encuentran registrados y son capaces de transportar cargamentos letales de productos químicos o una bomba sucia. Pero parece ser que los barcos de banderas de Senegal, Liberia y de la isla caribeña de San Vicente también están siendo estrechamente vigilados. Para terminar, solo queda añadir un nombre a la galería del terror: Abdurrahim Mohamed Abda al-Naseri, conocido en Al-Qaeda como el Príncipe de los Mares, quien sería el almirante de esta siniestra flota. Esperemos no volver a oír de hablar de él en mucho tiempo. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Ojalá tenga razón nuestro amigo Santiago Camacho y ni ese ni ninguno de los terroristas tengamos que volver a escuchar hablar de este grupo maléfico, ¿no? Pero, como bien decimos, la vida sigue, nosotros estamos de un lado muy claro y, por lo tanto, somos los amigos del misterio, los amigos de la investigación. Y yo tuve la fortuna o la desgracia, porque pasé bastante miedo, de investigar unos hechos que aquí hemos recreado y dramatizado. Recreado y dramatizado porque hemos unido varias historias ocurridas en un pueblo de Cáceres para recrear esta historia. Sí, son las dramatizaciones. Nuestros queridos amigos del equipo de producción de la cadena SER, con la dirección de Mariano Revilla, que han vuelto a hacer una de sus obras. Pues bueno, a pesar de que todos estemos un poco anestesiados en general con todo por lo que ha sucedido, vamos a intentar pasar otro tipo de miedo. El terror de verdad, el terror maligno ya lo hemos sucedido, ya lo hemos vivido. Vamos ahora a vivir otra especie de sensaciones, esas que tanto nos gustaban y que tienen que ver con lo ignoto, con lo desconocido. Ocurrió realmente en unos pueblecitos de Cáceres, en una pequeña región, año 1983. La gente anduvo con mucho miedo. Yo pude ver cómo
Años después mucha gente todavía seguía escopeta en ristre, persiguiendo a lo que parecía un fantasma. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Como digo, la dramatización. He escrito este guión y el equipo de producción lo ha dramatizado con todos los actores, como siempre, de primera línea. ¿Queréis vivir la historia de El ser de Vegas de Coria? Pues ahí va. Febrero de 1983. Noche de San Blas. Nicolás Álvarez está levantando un pequeño muro de piedra a la entrada de su casa en Vegas de Coria. Su vivienda es la última del pueblo, la que se alza justo ante la llamada curva de Arrolobos. Cae la noche. Todo está en calma hasta que una respiración larga y quejumbrosa, como de moribundo, rompe el silencio. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién anda ahí? El hombre asustado cogió 2 ladrillos con las manos tensas y se puso en guardia, dispuesto a arrojarlos contra cualquier intruso. Eran muchas las historias que desde el mes de noviembre recorrían la tranquila aldea. Y aunque él nunca había creído en las habladurías de los ancianos, notó cómo aquel sonido le había helado la sangre. Miró a un lado y al otro, y se puso la mano sobre la frente para escrutar el monte tapado ya por la oscuridad. Allí, muy al fondo, veía una pequeña lámpara, algo que se iluminaba en mitad de la pendiente y que venía bajando poco a poco. ¿Quién vive? ¿Tío Ramón? ¿Es usted, tío Ramón? ¿Tío Ramón? Pero... ¿qué es eso? Exactamente a esa misma hora, Cristina Espósito hacía la cena en la cocina de su cortijo situado en la ladera encima del pueblo. Algo instintivamente le hizo girar sobre sus talones como si fuese un autómata. Una sensación desagradable, como una punzada en la espalda, le obligó a clavar sus ojos en la ventana. Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es usted? ¡Socorro! Mis niños, por favor, ayuda. Había alguien allí fuera mirando a través del cristal. Alguien extraño, muy delgado y vestido de negro. Tan famélico que se notaban las costillas y los brazos largos y huesudos. El atuendo parecía una sotana o mortaja que caía a plomo, recta, como si el viento de la noche no le afectase. De repente la ventana se abrió de un golpetazo, como empujada por manos invisibles. ¡Auxilio! Por favor, auxilio. Por el amor de Dios. ¡Ay, vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¿Está usted segura de lo que dice? Sí que lo estoy. Póngalo así. Parecía un esqueleto, un desenterrado, yo qué sé. Iba como con una capa fina que lo envolvía y se me acercó y yo... Tranquila. Gutiérrez, traiga un vaso con agua. Compréndalo, yo la creo, pero ¿cómo iba a medir aquello más de 2 metros? Eso es imposible. Mire usted, vi cómo tenía que agacharse para mirar por la ventana. Hizo el gesto, el horrible gesto de bajar la cabeza y las medidas ya han visto cómo son. Eso tenía casi 2 metros y medio. Igual era alguien montado en algo, alguien con zancos, no sé. ¿Cómo voy? Por Dios, yo le juro que lo vi ahí mismo, dentro de la finca. No podía ser nadie del pueblo. Aquello era el mismísimo diablo. Mire, yo no sé qué poner en este informe, maldita sea. Ya son 10 las personas que lo han visto y no pueden estar todas mintiendo. Esa misma noche, entre las 9:15 y las 10, y según los informes tramitados por la Benemérita, Germán Expósito fue uno de los que más cerca se encontró con el fenómeno en plena curva de Arrolobos. Tuvo la mala suerte de ir en bicicleta justo por aquella zona. Buenas noches. Era extraño que un vecino no respondiera. Pensándolo bien, aquel hombre detenido en un lateral de la carretera empinada no parecía nadie conocido. Permanecía quieto,
con los brazos pegados al cuerpo, escondido ya entre la negrura de la noche. Germán echó pie a tierra y tuvo la tentación de mirar atrás. Pero, ¿quién es usted? Dios mío, ¿no es posible lo que ven mis ojos? Sacando fuerzas de flaqueza, recorrió como alma que lleva el diablo unos 200 metros y frenó en seco para comprobar si se había alejado lo suficiente. Dominando el pánico, miró hacia la carretera oscura y percibió algo extraño. La naturaleza, el viento, el sonido del campo se habían detenido. Todo era silencio. Un silencio distinto. Cuando Germán Expósito dio la vuelta a la curva de Arrolobos, volvió a detenerse por tercera vez. Unos metros más allá, alumbrados por la farola blanca de la pared de la casa de Nicolás, observó una imagen que nunca podrá arrancar de su mente. Allí abajo estaba el misterioso paseante. Con el corazón saliéndole por la boca, observó con detalle, a lo lejos, el traje negro, la cara alargada como una sombra sin facciones, las piernas quebradizas y aquella extraña luz, como un farol mortecino. Y junto a él, tumbado en el suelo sin sentido, Nicolás, que parecía inerte, como un muerto. Nicolás, ¿qué ha pasado? ¿Pero quién ha podido hacer esta monstruosidad? Ay, Nicolás, ay Dios, que aún respira. Responde, amigo, ¿qué ha pasado? Germán, vete. Germán, huye de este lugar. Aquí hay alguna maldición. Ay, Dios. Virgen mía, me ha quitado la vida. Pero ¿por qué a ti? Ay, cuenta, Nicolás, cuenta, por Dios. Una fuerza sobrenatural me ha dejado sin vida. No tenía que haberle hecho cara, pero se vino a mí con toda la furia. Y el miedo hizo que me defendiera. Germán, le he visto la cara. Era la imagen viva del mismísimo diablo. Ay, Nicolás. Era el diablo, el maldito diablo. Cuentan en el pueblo que Germán se convirtió en una persona reservada que jamás volvió a faenar en las noches del invierno. Puso una cruz en la puerta de su casa y pasado un año emigró al norte. Nicolás no falleció, pero después de ser hospitalizado en Salamanca, estuvo a punto de perder el habla a causa de un gran shock emocional. Su único deseo fue vender la casa de Vegas y no regresar jamás a aquel lugar. Ha pasado mucho tiempo y a veces algún curioso pregunta por estos hechos cuando se acerca la noche de San Blas. En cualquier mesa camilla, en cualquier reunión, los mayores se miran unos a otros y se hace el silencio. Un silencio denso y profundo. Aquella sombra errante como del diablo descendió hasta la última casa del pueblo. Aún sigue siendo un secreto que nadie está dispuesto a romper. Un enigma que duerme entre aquellos barrancos oscuros, ante los que muchos, desde hace 20 años, se santiguan varias veces al pasar por ese extraño lugar. Estamos todos hoy que yo creo que no nos impresiona nada, ni siquiera las dramatizaciones, ni siquiera el terror, absolutamente nada, porque el terror auténtico lo hemos vivido. Pero ahí estamos. Carmen, ¿qué dice la gente?
Pues mira, lo que apuntabas nos lo dice un amigo. El verdadero terror nos ha endurecido el corazón, porque al contrario que otras, esta historia no me ha impactado. Más casualidades con ese número 11. Alavne desde Bilbao nos apunta: las letras 11 de marzo suman 11. José de Valencia: hace 911 días desde el 11S. Si le damos la vuelta al 911, sale 11 del 9, 11 de septiembre, el día de lo del Astor. 16 minutos, es un auténtico placer estar en el sitio donde estamos. Uno de verdad siente cierto privilegio, como periodista, como contador de historias, que es lo que uno es, por estar en este enclave mágico, mítico, las paredes con mucha historia. Estamos en el castillo de Santa Cruz en Oleiros, y es el primer programa que hacemos en público, mirando cara a cara a nuestros oyentes. Comprenderéis entonces mi sensación. Una sala, está cayendo ya la penumbra, cosa que nos hace sentirnos casi como en casa, como en el estudio 1 de la cadena SER. Estamos en un castillo que, como decíamos antes, los responsables nos contaban su historia. Es apasionante. Aquí vino el pirata, el célebre Drake. Hubo muertes, hubo naufragios, cuentan que hay tesoros, hasta barcos vikingos, en el fondo del mar que casi vemos por la ventana. Y estamos aquí porque los compañeros de Radio Coruña, en una magnífica labor, han permitido que la SER, plante aquí con firmeza sus convicciones e intente explorar algo que es muy difícil: la Galicia misteriosa, o misterios de Galicia. ¿Cómo resumirlos en el tiempo que nos queda? Hemos tenido que elegir, y lo hemos hecho porque muchos oyentes, a lo largo de meses, nos habéis contado que os interesa mucho la Santa Compaña, o qué pasó con el tema OVNI en Galicia prácticamente hace apenas 5 años. Nos preguntabais por muchas cosas y muchas se quedarán fuera, pero lo que vamos a procurar es hacer radio en vivo, radio en plena noche, radio en este castillo lleno de historia y de sentimientos. Y ante todos los agradecimientos, el mejor equipo: Carlos Barroso, buenas noches. Buenas noches. Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Katia Rocha, buenas noches, compañera. Y los compañeros Pedro Espinosa y Pablo Míguez, ayudados en todo este montaje maravilloso por Eduardo Cofoner. Y tengo delante de mí un montón de rostros, ¿no? Absolutamente expectantes, en el fondo ya cubiertos por la oscuridad, y yo creo que poco a poco vamos a ir entrando en comunión. Encima de la mesa, encima de este lugar que, repito, la SER ha montado magníficamente, los emblemas, cadenaser.com detrás, nuestro escudo. Tengo un libro muy viejo, muy antiguo, de esos que a mí me emocionan, Supersticiones de Galicia, uno de los primeros tratados que se hizo sobre por qué esta tierra es así, por qué esta tierra es distinta. Jesús Rodríguez López, un trabajo de antropología, sus páginas completamente sepias. Y este hombre dice una frase que a mí se me quedó. Decía que junto a Egipto, Galicia es la región del mundo que tiene más apego a lo trascendente, o lo que es lo mismo, que está más aferrada al otro lado. Después tengo por aquí un libro, Aparicións y Santa Compaña, uno de los poquísimos que hay. Lo hizo un hombre que va a estar hoy aquí, José Ramón Mariño Ferro, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela. También Carmelo Lisón Tolosana escribió La Santa Compaña, Endemoniados en Galicia hoy, Mouros, Ánimas y Demonios, libros universitarios. Pero sin embargo, ¿por qué la gente conoce tan poco estas materias? ¿Por qué esto para muchos sigue siendo cosas de las aldeas? Hoy vamos a demostrar que no, que hay mucha gente que entre corredoiras, junto a los cruceiros, en estos campos que ya están entre sombras, se han encontrado con el misterio. Estamos en un sitio, como digo, especial, el Castillo de Santa Cruz, en un ambiente que creo que podéis vivir a través de la radio. Esa es la magia de este medio. Sabéis que últimamente, desde que estamos sábados y domingos a las 10 y también en madrugada, nuestro colega y nuestra voz, Carlos Barroso, suele comentarnos frases, ¿no? Retazos de tiempo, que expresan perfectamente el lugar y el momento de emoción en que nos encontramos. Seguro que muy poca gente sabe, yo apenas lo sabía hasta hace unas horas, que Federico García Lorca escribió algunas cosas en gallego. Y una de ellas, aunque la hemos traducido para que toda España nos entienda, resume perfectamente eso que os hablo de naufragios, sangre, honor, tesoros, todo eso que es las piedras y la historia. Esa frase nos la cuenta Carlos Barroso.
Hay cosas encerradas dentro de los muros que si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo. Eso decía ni más ni menos Federico García Lorca. Y vosotros, enviándonos vuestros mails a milenio3 con número @cadenaser.com, nos preguntabais por la Santa Compaña. ¿Qué tiene ese mito o realidad? Yo no me pongo a un lado ni al otro. Lo que sé es que gente la ha visto y lo dice desde hace siglos, no ahora. ¿Qué tiene la Santa Compaña para que enganche a todo el mundo? Y no solo a los gallegos, sino a personas de cualquier región de España e incluso de Latinoamérica, que nos escriben mucho. Va a ser difícil, pero vamos a intentarlo. Diseccionar, no está muy bien la frase, pero ese misterio, la Santa Compaña, ¿qué es? ¿Puede estar cerca de aquí? ¿Puede que en un hecho como esta se nos aparezca la procesión dos muertos? Vamos a entrar de lleno en el tema, en este lugar, como digo, ya en penumbra, con Carlos. Puede que esta noche, en algún apartado camino, alguien vuelva a verla con sus propios ojos. Una hilera de figuras delgadas, a veces sin rostro, encapuchadas, portando una luz entre la bruma. La leyenda, el mito y los miedos populares la describen así, pero también cientos de testigos fiables aseguran haberse topado con la Santa Compaña. Se habla mucho de ella, se dicen remedios para defenderse de su presencia. Tengo que seros muy sincero, a mí una de las entrevistas que más me ha impresionado ha sido con uno de los primeros traductores de ruso y persona importante en el mundo de la empresa española, que me confesó que él no cree en nada de estas cosas. Siempre pasa lo mismo, nunca creen nada de estas cosas, luego rascas un poco y les ha ocurrido algo que les ha marcado. Él vio, y no muy lejos de aquí, en una especie de pazo que él tenía en la época estival, estaba a punto de cogerse una manzana, estaba completamente solo. Es una persona, como digo, de talante absolutamente escéptico, y repentinamente vio lo siguiente: una hilera de figuras, como ha descrito nuestro compañero, sin rostro, que pasaban delante de él, que las pudo ver durante más de 5 minutos, y 5 minutos en esa circunstancia es mucho tiempo, que producían cierta luminosidad y que llevaban una especie de candil. Muchos ese candil, que en otras regiones de España incluso le llaman candil de las ánimas. Vamos a entrar en materia, y creo que hay una persona, Javier Ackerman, que fue director del Centro de Estudios Psicobiofísicos de Vigo, que nos describía perfectamente, porque es difícil hacerlo con esta precisión, lo que es la Santa Compaña y sobre todo, ¿qué ve la gente? ¿Qué está viendo la gente? Pero la gente del siglo XXI, de este siglo XXI lleno de Internet, de trenes AVE, de satélites. Hay gente todavía en algunos rincones que igual no nos están escuchando, que igual ahora están aquí entre nosotros, que se han encontrado con eso, que no saben lo que es, que les ha dado miedo o que incluso ha provocado un presagio de muerte. Dicen que la Santa Compaña tiene la facultad de anunciar cosas que están por venir. Otros dicen que son simplemente las almas en pena en un estado intermedio, ni en la vida ni en la muerte. Javier Ackerman nos describe con todo lujo de detalles, pero a la vez preciso, qué ocurre con la Santa Compaña. En general son una comitiva, hay unas luces, no suelen ser de más de 10, 12 personas, hay una especie de luces difusas, hay quien habla de candiles, hay quien dice que ven velas, pero aquí yo creo que influye más el aspecto autosugestivo o, repito, la idea preconcebida que llevaba el sujeto respecto a lo que es la Santa Compaña. Comitiva, luces, no se les suele ver el rostro, hablan de encapuchados, hay quien habla de una especie de silueta difusa, difuminada, como una neblina, deletéreas, imágenes realmente que se saben que es una figura, una silueta, pero no se puede identificar una forma, ni siquiera un rasgo o un rostro. Casi todas van en silencio, suelen, antes que nada, antes de que aparezca la manifestación física, hay una manifestación a veces olorosa, hay una especie de olor fuerte, hay a veces una manifestación que parece que la pueden percibir ciertos animales, pues antes de que aparezcan los perros se ponen a aullar, los animales, si es en el medio rural, en el establo, las vacas, los caballos se agitan,
se ponen nerviosos y después suele aparecer la Santa Compañía. Lo que sí es cierto es que hay una manifestación que yo me atrevo a decir que es real. Un montón de síntomas. Tengo a mi izquierda, en la mesa, a José Lesta, que también tuvo un giro en su vida, ¿no? Él iba para estudiante aplicado de ciencias físicas, se convirtió en la investigación, ha recorrido miles de kilómetros de esta maravillosa y eterna Galicia. Sale en apenas días un libro magnífico, El enigma nazi, en el archivo del misterio de la eternidad. José Lesta, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, y un placer y un honor estar aquí en tu programa número 100. El placer es nuestro, exactamente, en el programa número 100. Detalle que yo creo que no es casual, ¿no? Justamente hoy aquí hacíamos los números, programa número 100. Ojalá sea para bien de todos. José, tú que has investigado y que vamos a hablar luego del tema OVNI, que también interesa mucho a la gente. Perros que ladran, animales que se inquietan, olores misteriosos. No estamos hablando de algo que se parece mucho a lo que otros testigos ven junto a luces y que no es la Santa Compañía. ¿No parece los preámbulos de un fenómeno que se repite en otros contextos? Efectivamente. Fíjate que es curioso. Nosotros los casos que hemos investigado de Santa Compañía nos los hemos encontrado precisamente investigando temas OVNI. Es decir, buscando testigos OVNI, nos contaban los propios testigos que habían sido pues testigos del largo peregrinar, ¿no? Del nefasto peregrinar, porque como tú bien decías, a veces anuncian o bien son sucesos premonitorios de la muerte de alguna persona, fundamentalmente de la familia del testigo que lo suele ocurrir, José, eso. Es decir, y luego vamos a escuchar casos. Dicen que la Santa Compañía, esa hilera, esa procesión, los números de miembros varían, pero que se para delante de por ejemplo, de una casa aislada, típica de Galicia, ¿no? Todos la conocéis, todos me asienten, y luego de repente la mujer o el hombre que vive ahí muere. Suele ocurrir, ¿no? Suele ser bastante habitual dentro de este tipo de casos. De todas formas, es cierto que se dan en parajes muy solitarios, ¿no? La niebla gallega, por supuesto, desde hace siglos fomenta todo esto, ¿no? Después podemos también hablar, por ejemplo, de lo que tú estabas comentando. Efectivamente, si este fenómeno, que para mí no hay duda y es absolutamente cierto, pero sí tiene un origen que quizás no es del tipo que la gente se imagina, es decir, no son almas en pena, ni son fantasmas, ni son apariciones de muertos, ¿no? Si hay algo más detrás de todo esto, y quizás incluso relacionado, como tú decías, con apariciones marianas, es curioso, ¿no? El tema de los olores aparece tanto en Fátima como en Lourdes, incluso también en apariciones fantasmales, pero es que también lo tenemos dentro del contexto OVNI. Entonces, si abres un poco la mente, ¿no? Quizás te puedas llegar a preguntar, ¿está todo esto relacionado con esas extrañas luces que llevamos siglos, quizás milenios, ¿no? El ser humano viéndolas en el cielo, y que quizás aquí en Galicia pues se manifiestan de esa manera, ¿no? En esas oscuras corredorias. Pues podría ser. Nosotros pensamos un poco por ahí, ¿no? En ese sentido. Ahora, si me permitís, además, mientras escucho a José Lesta, veo como mucha gente asiente. Habrá gente que piense de una forma, otros de otra, más aferrados a la tradición, más aferrados a la versión más moderna de estos fenómenos. Me gustaría escuchar precisamente al hombre cuyo libro tengo entre las manos. Un trabajo, de verdad, de 20 años de investigación, se dice pronto, doctor y catedrático en Madrid y Santiago de Compostela, Xosé Ramón Mariño Ferro. Nos explicaba también otros fenómenos característicos de esta aparición, que es la aparición, digamos, estándar, universal de Galicia. Sí, en efecto, dicen que aparece una procesión, llevan velas, a veces también perciben olores, y además dicen más cosas todavía, pues escuchan cadenas, y a veces alguno que la ha visto dice que puede participar una persona coja, por ejemplo. O sea, que son muchas las cosas que se dicen. José Ramón Mariño Ferro encontró testimonios curiosísimos. Yo creo que es un detalle importante en Bolivia. En Bolivia, tan lejos de Galicia, se empezó a dar cuenta que los indios de esas regiones, de las más opacas, con una vegetación muy parecida a la de Galicia, veían exactamente lo mismo, con los mismos comportamientos, y que incluso ellos decían que cuando esa compañía se te aparecía, podía ocurrir lo que llamaban vampirismo. ¿Y cómo explicaban el vampirismo? Pues decían que si, por ejemplo, cualquiera de nosotros esta noche tiene la desgracia, o la fortuna, uno no sabe, de encontrarse ese fenómeno extraño, iba a ser condenado de alguna forma, en un estado de inconsciencia, a salir cada noche vagando por los bosques. Y es lo mismo que ocurre en Galicia, o en la tradición, o lo que nos dice la leyenda. José Ramón incluso nos cuenta todavía más características de este increíble trabajo que le llevó 20 años de su vida.
La creencia es así, efectivamente. Bueno, aquí tenemos que explicar varias cosas. En primer lugar, las creencias sobre aparecidos son o existen en todas las culturas, pero la creencia en la Santa Compaña desde luego tiene mucho que ver con el catolicismo tradicional. En realidad, la creencia de la Santa Compaña, todos los elementos que aparecen en la Santa Compaña tienen que ver con el simbolismo propio del catolicismo tradicional. En realidad, la Santa Compaña no es más que el purgatorio, tal como lo entendía el catolicismo medieval, porque para el catolicismo medieval hay que señalar primero que el purgatorio se inventa, digamos, en el siglo XII. Posiblemente no había antes historias de Santa Compaña, porque la Santa Compaña tiene mucho que ver con el purgatorio, y tiene que ver porque ya desde que se inventa el purgatorio se concibe de dos maneras. Una es como lo piensa la mayoría de la gente que tiene cultura religiosa en nuestro país, o sea, es un lugar parecido al infierno donde las almas sufren en el fuego, y al mismo tiempo se cree que el purgatorio se hace en este mundo, y el purgatorio lo conciben como una penitencia, una purificación, y la purificación por excelencia en la cultura tradicional de Occidente, en la religiosidad católica, es la peregrinación. Por eso a la Santa Compaña en algunas zonas de Galicia le llaman la peregrina. La peregrina, lo decía José Ramón Mariño Ferro, doctor en antropología en la Universidad de Santiago de Madrid, repetimos, todo una autoridad de la materia. Y es cierto, la peregrina y otros muchos nombres. Es curioso que este fenómeno, no sabemos si por el poder de la emigración, si por el poder del propio fenómeno que está ahí, que la gente se encuentra esas cosas pese a quien pese en los bosques, se ha trasladado en diferentes aspectos y marcos, por ejemplo, de la península. Carmen Porter, buenas noches otra vez. Bueno, es tremendo hablar de este tema. Yo estaba escuchando ahora a José Ramón Mariño Ferro y estaba mirando por esa ventana, como con barrotes, estaba viendo los árboles centenarios. Hay un pino centenario aquí en el castillo de Oleiros. Y de verdad, viendo ahí un poco la bruma, digo, caramba, espero que esta noche vayamos a casa más deprisa de lo normal. Carmen, otras santas compañías, otros lugares, otros nombres, cuéntanos un poco. Nos vamos hasta Asturias. Allí la procesión de los muertos es conocida como la Huestía o la Buena Gente. En este caso son un grupo de seres espectrales vestidos con túnicas y que portan en sus manos hachas de cera o huesos humanos. Se les suele ver abandonando el atrio de la iglesia mientras entonan un rezo. El primero de la fila lleva una campana de la que surge una fúnebre musiquilla. El objetivo de estas fantasmagóricas figuras es llegar a la casa de un enfermo. Una vez allí rodean 3 veces la vivienda en completo silencio y al terminar comienzan a llorar. Apagan las velas, el enfermo muere y pasa a estar en las filas de la Huestía. ¿Más lugares, Carmen? Nos vamos a León. En esta zona la procesión de muertos se la conoce como la pantalla. Es muy parecida a la Santa Compaña, pero en este caso la encabeza un niño blanco, vestido con ropajes antiguos y que porta entre sus manos una tibia humana encendida. En el norte de Extremadura y sur de Salamanca se conoce como cortejo de gente de muerte. Cuenta la tradición que 2 jinetes vestidos de blanco que no tienen rostro cabalgan por los montes extremeños sobre un caballo igualmente fantasmal. Siembran el pánico entre la gente que encerrada en su casa los ve cruzar al galope. Y por último, Zamora, donde es conocida como la Estadea. En este caso, la tradición dice que normalmente es una mujer que vaga por los caminos o cerca de los cementerios. No tiene rostro y huele a la humedad de los sepulcros. Solo se aparece a la persona que se va a llevar para que pase a formar parte de la comunidad de las ánimas. Excelente repaso, Carmen, por esa España mágica, y ancestral, esa España que está ahí y que no es solo Galicia, pero sí la zona del noroeste, ¿no? de influencia. Miguel Pedrero es otro buen amigo investigador que colabora también con Rado Galega en el programa Milenio, un programa hermano, y que, bueno, siempre ha estado ahí, siempre ha estado, bueno, pues dispuesto a contar y a cantarnos las cosas que pasan en esta tierra. Está preparando un libro que también pronto saldrá, apasionante, lo aseguro, contactados en el mismo archivo del misterio de José Lesta. Miguel, tú has investigado casos que para ti pueden tener que ver con los ovnis. Me acuerdo de una fecha y de una aldeíta que igual muchos conocéis, Parada Seca, y te encuentras con un hombre de campo
con esa cultura que puede ser mucho más importante a veces que la de los libros, y que te afirma que delante de él había dos seres luminosos, pegados en sí. Parecía una santa compañía también, pero lo tomasteis como tema ovni. ¿Por qué? ¿Por qué esas diferencias? Estamos hablando de lo mismo. Bueno, en todos estos casos quizás la clave sea la interpretación, ¿no? Existe un fenómeno, desde luego los testigos no mienten, ahí hay un fenómeno, y otra cuestión es la interpretación. Y Miguel, y perdóname, ¿y hay miedo? ¿Todavía en el siglo XXI tú te has encontrado, sea en este tipo de casos de apariciones, que crean que sea una cosa u otra, miedo en estos años en la gente? Sí, bueno, este caso que comentabas tú ahora mismo, pues recuerdo que cuando llegamos allí para entrevistar a este hombre, pues no se atrevió a llevarnos al sitio donde habían ocurrido estos hechos, ¿no? Todavía tenía miedo, y es más, no quería ni pasar por allí, ¿no? Y el hombre estaba en una situación, digamos, una situación psíquica problemática, ¿no? Es decir, no dormía, no comía y no se explicaba qué es lo que había visto. En definitiva, lo que vio mientras estaba cuidando el rebaño, recuerdo que, bueno, él escuchó a los perros ladrar, se giró y allí pues vio lo que tú mismo decías antes, ¿no? Lo que él nos describía como dos seres pegados por el hombro, que cambiaban de color y que encima de sus cabezas tenían un gorro que él nos decía, un gorro como de los de obispo, ¿no? Pero bueno, hay un capirote, como algo. Efectivamente, pero es que esto no es lo más curioso. Lo más curioso es que, bueno, tras recoger este testimonio, hablar con este hombre, hablar con la mujer, etcétera, pues decidimos rastrear el pueblo, ¿no? Por si había algún otro testimonio que corroborara esta afirmación. Y nos encontramos con una persona del pueblo, con un vecino, que además no sabía lo que le había ocurrido a esta otra persona, que a la misma hora en que este hombre veía esos dos humanoides, podríamos llamarlo así, pues justo en el lugar en el que él veía esos humanoides, este otro cabrero también pues vio sobre ese lugar lo que él nos describía como un enorme globo de los de feria, ¿no? Entonces, bueno, decidimos, le inquirimos y le preguntamos que nos concretara un poco más, ¿no? Y él decía que era un globo de feria por el color, porque era un color plateado. Él, en realidad, lo que nos estaba describiendo era el típico platillo volante plateado justo sobre el lugar en el que este hombre vio los humanos. Parada Seca, 1997. No nos vamos al siglo pasado o a cuestiones de hace decenios, ¿no? 1997. Y estoy seguro, yo os lo veo en las caras, y ya es que es de noche, que hay que escuchar a gente que la ha visto directamente, ¿no? Y algunos testimonios, yo tuve el placer y el honor acompañando a buena gente de la radio y a maestros que hemos tenido, como Miguel Blanco, de hacer una historia que nunca olvidaremos, que fue recorrer la Galicia profunda. Y, perdón por este término, no es peyorativo, para mí todo lo contrario. Galicia profunda significa ese lugar como la Extremadura profunda, como la Andalucía profunda, donde todavía están vivas esas tradiciones, ¿no? Que parece que se pierden, por ejemplo, en las ciudades, que todavía está viva más que nunca el alma del sentimiento de creer en estas cosas, ¿no? Porque quizá pasan delante de ellos. Me sorprendió mucho, y a veces os sorprende a vosotros también, el testimonio de Elena Bermúdez, que es farmacéutica y en la zona pontevedresa de Caboume, si no recuerdo mal, se encontró con algo que es como suele suceder. Te lo encuentras sin saber cómo, sin esperar, y te cambia la vida. Porque os aseguro, y he entrevistado a miles de personas, ¿no?, en estos años ya de peregrinaje, nunca mejor dicho, tras el misterio, que la gente que de verdad lo ve, esta gente de verdad nunca saldrá haciendo el payaso en televisión, y esta gente lo guarda como un duro secreto que es difícil arrancar, pero se sienten aliviados. Nuestros compañeros investigadores saben mucho de eso. Escuchamos a Elena Bermúdez y lo que vio aquella noche en Caboume. Pienso que salían las 3 o 4 de la mañana más o menos. Me desperté, me desvelé y entonces, bueno, pues salí a la tienda para no molestar al resto, claro, como no puedes encender luces ni nada, pues salí, me fue un pitillo. Y en esto que yo a lo lejos vi con unas sombras. Entonces vi, pues eso, como una hilera de sombras, como si fuera un, bueno, pues con algo negro y como que se arrastraba, ¿no?, en fila. Pero vamos, de esto que ya te quedas tan impresionada que quieres ya casi girarte para un poco compartirlo con el resto. Y bueno, ya cuando entras y sales, aquello se esfumó, ¿no? Yo las vi más o menos de una determinada altura, o sea, como con túnicas negras o algo, y como arrastrándose. Es que tampoco había una distancia, yo calculo que serían unos 50 metros. 50 metros, unas figuras con túnicas negras. No es mucha distancia, sobre todo si uno está solo observándolo en pleno campo. Y como digo, una vida que cambia. Yo me he encontrado estos casos en infinidad de lugares. Algunos los hemos comentado en Milenio 3. Personas, recuerdo el caso de Saucidilla en Extremadura. Una niña y otros compañeros que volviendo del colegio se encuentran con lo mismo que ha descrito esta señora.
que por supuesto nunca hablaron entre ellos, nunca supieron que estaban las historias ya contadas, y eso mismo, una figura que además habitualmente, detalle macabro, ¿no?, según la imaginería popular, no suele tocar el suelo, es decir, nunca son visibles los pies, es como algo que flota, y esto se repite también en todos los fenómenos extraños, sean cuales sean, luces, seres, siempre si el testigo, no sabemos por qué, otro misterio, los define bien de cerca, se encuentra que están como flotando. Escuchamos ahora quizá a otra persona todavía más propia de esa Galicia de la que antes hablábamos, ¿no?, aferrada a su misterio, porque su casa está completamente aislada, también en la misma provincia. Creo que alrededor hay kilómetros de bosques, un lugar encantador, pero claro, una noche como hoy, y sobre todo hablando de estos temas, no es para escuchar Milenio 3, aunque espero que también lo escuchen en casas como esa, por supuesto, pero no se sugestionaría, ¿no?, porque el propio paraje, y mucha gente dice, no será esto por el paraje, no será esto por las nieblas, pero ¿por qué la gente describe exactamente lo mismo? Se inventarían muchas cosas, describen siempre lo mismo, y a veces, y escuchad muy atentamente, con presagios de muerte, es decir, en este caso Josefa Romero, esta testigo, tenía, si no recuerdo mal, 9 años, estaba con su madre junto a un cruceiro, junto a una de esas figuras maravillosas que se reparten por Galicia, donde dicen que ocurren estas cosas a veces. Se quedaron mirando, esa Santa Compaña, según siempre su testimonio, pasó delante de ellos con un movimiento de balanceo, y detrás vieron una persona del pueblo, alguien que identificaron como del pueblo. La madre, aterrorizada, casi quería tapar los ojos a su hija, y esa señora al poco murió porque un rayo entró en su casa, noticia que realmente salió en los periódicos. Escuchamos, sin más preámbulos, a Josefa Romero. Oímos ruidos de pasos, de gente que venía, pero bastante gente. Y entonces esas personas de cada vez venían andando más, venían todas de negro, pero no se le veía la cara. A esas personas venían andando, solo se veían los pasos y venían andando, que era gente, ¿eh? Atrás de esas personas venía una señora, que era de aquí de cerca, que yo la conocía. Y mi madre también, pero mi madre no logró verla. Mi madre estaba asustada, pero muchísimo. Pasó aquella señora, pasó aquello. Yo le dije, mira que eres esa persona. Y mi madre, pero ¿cómo iba a ser? Y yo, sí, que yo la conocí por la forma de andar, por la ropa que llevaba vestida. Era una señora viuda, estaba de luto. Y a los 3 días, esa persona, esa señora me dio de un hechizo. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Murió de una chispa. Bueno, ahí está la explicación inexplicable, por supuesto, de estas cosas que ocurren, y que por supuesto ese pueblo y esa generación y esas personas las marcó para siempre. La Santa Compaña, antropólogos, historiadores, gente del campo, intenta explicarla de alguna forma, y parece que el misterio sigue ahí y seguirá durante mucho tiempo, que a pesar de que, como digo, estemos en la era de la informática, de las telecomunicaciones, todavía en esos campos que están ahí fuera, junto a esas costas, en noches como la de hoy, la gente, pese a quien pese, seguirá viéndola e intentando pedir una explicación. Y si hay un misterio que luego, por supuesto, quizá haya que dar un poco de envidia al resto de España, y se me entienda bien, queremos establecer un diálogo abierto con todos los amigos, esta sala llena de compañeros que han venido aquí a este castillo, y preguntarnos un montón de cosas, pero es que tenemos que complacer a tanta y tanta gente que nos preguntaba otra cuestión, casi tanto como la Santa Compaña, es ¿por qué ha habido una oleada entre comillas se dice que es cuando los avistamientos de cosas raras se concentran en un espacio de tiempo pequeño, en Galicia? Ocurrió del 95 al 97 y quizá que haya testigos. La prensa, la televisión, como decíamos, todos se volcaron a mirar al cielo repentinamente. Y eso se cortó, se paró. De repente ya no había más ovnis, objetos extraños, apariciones. Queremos saber, queremos hacer una introspección y qué ocurrió en esos 2 años que aquí los investigadores que tenemos en la mesa nunca podrán olvidar, desde luego, porque lo vivieron en primera persona. Sin embargo, el tema de los ovnis en Galicia no es nada nuevo. Es más, los archivos secretos durante 25 años del Ejército del Aire español guardaban con celo algunos casos ocurridos en esta tierra, en Galicia. Uno de los más llamativos, porque en la explicación se decía que podía ser un ovni, que realmente el testigo podía no estar equivocado, que estaba en lo cierto, y ya veréis lo que describió el informe, ocurrió en la población lucense de Becerreá, si no me equivoco en 1969, una época donde todavía tampoco la gente inventaba tantas cosas y no quería salir a la palestra. Estuvo 25 largos años en los departamentos del Mando Operativo Aéreo de Torrejón de Ardoz en Madrid, con un sello que pone confidencial. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede contar esto? Vamos a levantar en parte ese secreto
y a recordar de esta forma el texto exacto de cómo empezaba ese informe de este caso que emprendió, digamos, o inició la historia clásica de los ovnis en Galicia. Mando Operativo Aéreo, Estado Mayor, Sección de Inteligencia, confidencial. Avistamiento de fenómenos extraños. Lugar, BCRA, Lugo. Fecha, 2 de abril de 1969. Kilómetro 476 de la carretera Madrid-Ferrol, a las 20 horas. Un testigo observa desde su automóvil un objeto en forma de bala, de 2 metros de diámetro y 5 o 6 metros de longitud. Superficie compuesta de escamas, de múltiples colores e iluminada de forma extraña. El objeto estaba inmóvil y a una altura muy próxima al suelo. El testigo avanzó un trecho con su automóvil, buscando un lugar apropiado para detenerse. Y cuando lo hizo y descendió, ya no pudo localizar el objeto. Eso no lo escribió ningún autor de ciencia ficción o de libritos para jóvenes. No, lo escribió el Ejército del Aire y es uno de los pocos casos en el que en la explicación se dice que bien, que pudo ser. ¿Y entonces qué era eso? ¿Qué objeto era ese casi posado en el suelo con ese aspecto tan absurdo? A veces dicen algunos que lo más absurdo quizás es el marchamo de lo real, ¿no? Yo cuando estaba escuchando a nuestro compañero Carlos Barroso interpretar esa lectura con el informe, que por cierto creo que lo tenemos por aquí, tenemos un montón de papeles, el informe luego, bueno, para cualquier persona que quiera echarle un ojo, o el inicio del informe, de esos que dejaron de ser secretos hace un tiempo y que estuvieron un cuarto de siglo ni más ni menos encajonados. Yo escuchaba muy cerquita, o veía muy cerquita de Carlos Barroso, a un gran amigo y a un gran investigador, hay que decirlo así. Él yo creo que es la persona que, bueno, no sé con cuánta gente habrá hablado en Galicia, entrevistándoles por el puro afán de saber, ni siquiera a veces de transmitirlo, porque Marcelino Requejo es de esa gente que se siente impulsada por una fuerza de verdad mayor, ¿no? Y nosotros lo comprendemos muy bien. Marcelino, buenas noches, y cómo te suena esta historia de BCRA, ¿verdad? Buenas noches, me suena muchísimo, sí. Es una de las que el ejército, digamos, dio el veredicto de que podía ser real lo que veía ese testigo. Aquí como en nosotros, pero en los otros expedientes metieron la pata en todos, pero en este la metieron hasta la garganta. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque les venía colado un gol desde 1969 y no supieron o no lo advirtieron ese gol que les venía metido, y entonces dieron paso al expediente, lo sacan a la luz pública cuando realmente es el expediente que tenían que haberse guardado en el cajón y no haber sacado nunca. Porque, digamos, claro, que era la versión real, que ellos dijeron esto puede ser real, se equivocaron. No, ellos no visitaron el lugar, ni hicieron nada, eso se hace todo desde un despacho en Madrid, como se hizo los demás, pero en este en concreto, como era del año 69, lo que no sabían ellos es que la investigación la había hecho la Subsecretaría de Aviación Civil en el año 69, y entonces metieron la pata. Les venía modificada la fecha en la propia carta del testigo, que pone 5 de abril del 69, y en el año 69 el entonces general subsecretario de Aviación Civil, Pombo Somoza, que era de Sarria, en Lugo, quiso visitar el lugar. Se interesó por el tema. La prensa lo demuestra, claro, que vino aquí, pero claro, la carta había que pasarla después al Estado Mayor del Aire, que era donde iba dirigida. Pero la subsecretaría se queda esa carta 22 días. Y en el mismo edificio, ¿cómo justificas que tarde 22 días en llegar una carta por medio de un coronel amigo al que el testigo dirigía la carta? ¿Y tú qué preguntas, Marcelino? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué secreto había? Una cosa importante, para quien no lo sepa, hacía un año que en España el Ejército del Aire, con normativa de obligado cumplimiento, decía que materia ovni, top secret a partir de entonces. ¿Qué ocurrió entonces con ese caso? ¿Por qué de alguna forma interesaba ocultarlo? Especialmente. Simplemente le pusieron un 1 con otra máquina de escribir distinta. La máquina con la que lo hizo el testigo era una Olivetti que no llevaba unos, no llevaba el número 1, se utilizaba la L. Y entonces ellos van y con una máquina distinta, la propia subsecretaría le pone un 1 delante para que diga día 15 de abril. Para cambiar los datos, vamos. Evidentemente para que cuando al día 17 la remiten al Estado Mayor del Aire y cuando la reciben pues todo es correcto. Pero entre el día 5 o 6 que el testigo lleva la carta en mano a su amigo teniente coronel, hasta el día 17 que se le da salida, hubo una investigación del del general Pombo Somoza en el lugar de los hechos. ¿Y qué se sacó a colación de esa investigación secreta, Marcelino? ¿Qué vio este hombre? ¿Qué pudieron saber? Bueno, lo que sí supimos después es que este testigo no fue el solo el que lo vio, hubo varios camioneros que pararon con él a ver ese objeto. Ese objeto estaba con forma de bala. Sí, estaba suspendido en el aire.
a unos 700 metros de distancia del lugar donde estaban los testigos, que eran varios camioneros y este señor, y él no pudo contenerse al ver que aquello había desaparecido de una manera inmediata, porque los propios camioneros, cuando él fue a aparcar el coche y regresó, le dijeron que se había esfumado, es decir, que había desaparecido del lugar. Se hizo invisible, o sea, completamente no está ya. Y acto seguido, él no se contiene y escribe esa carta, porque él mismo reconoce a su amigo, al coronel al que le escribe la carta, que quiere dejar constancia de ese hecho porque le parecía, que es una cosa que creo que no habéis dicho ahí, que se trataba de una nave espacial tripulada. Pero claro, una nave espacial... El testigo tenía esa impresión. Sí, esa es la impresión de él. Es una nave espacial tripulada. En abril del 69, cuando el hombre no pisa la luna hasta julio del 69, pues era un poco extraño. Y esto solo es el principio. Año 69, secretos militares, datos que se cambian, testigos que creen que han visto algo, desde luego, que parece de otro mundo. Pero el gran boom, lo que hizo nuestros compañeros que comparten aquí mesa, junto a Carmen Porter, que os habla, y a Carlos en su atril, y a los compañeros técnicos, y a Katia, por supuesto, lo que hizo desatar todas las alarmas fue de repente, año 95, finales, hacia noviembre, en Las Gándaras, departamento o instalación militar, las cámaras logran filmar durante varios minutos un objeto triangular, las fotos son espectaculares. Y bueno, sería difícil establecer el inicio de la gran oleada gallega, pero ahí empiezan a ocurrir cosas y de verdad, nunca hemos visto algo igual. Las televisiones, los periódicos, todo el mundo buscando los ovnis, ¿no? Y parece que encontrándolos y filmándolos. Vamos a escuchar un momento a Carlos Barroso para que también, como él siempre hace, nos introduzca en qué pasó en Galicia en esas fechas. Unas luces en el cielo, extraños objetos que dejan huellas en el terreno, humanoides de formas grotescas cruzándose en mitad de la oscuridad. Entre 1995 y 1997 algo extraño ocurrió en Galicia. La prensa y la sociedad hablaron de gran oleada ovni, de miedo psicosocial, de 200 casos que nadie ha sido capaz de resolver. José Lesta, compañero, 200 casos son muchos casos, ¿no? ¿Es cierto? ¿Es posible? No son muchos, yo creo que es una invasión de casos, ¿no? Yo jamás pensaba que pudiéramos encontrarnos con tal cantidad de casos aquí en Galicia, ¿no? Fue una auténtica explosión en casi 7 meses y todo empezó ahí, en el Polvorín das Gándaras, con una filmación militar. Una filmación que probablemente exista en algún sitio. Tenemos las fotografías, pero no la filmación íntegra, ¿no? Efectivamente, tenemos las fotografías y calculamos, tanto Marcelino como yo, Miguel y otros investigadores, que hay 5 horas grabadas. 5 horas. 5 horas en infrarrojo que deben estar en algún sitio, con algún expediente que también debe estar en algún sitio. Caramba, Miguel Pedrero, para que todos nuestros amigos que están aquí en este maravilloso castillo de Santa Cruz en Oleiros, en Coruña, ¿qué se vio muy brevemente qué pasó esa noche en ese polvorín? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues parece ser que las cámaras de vigilancia, que como bien decía José, emitían en el infrarrojo, ¿no? Pues detectaron la presencia de un objeto extraño. En realidad eran 4 puntos en el cielo y que no sabían qué demonios era aquello. Entonces recuerdo que una de las primeras cosas que hicieron fue ir a un campo de fútbol que estaba muy cerquita del polvorín militar y pedir al encargado que apagara las luces, ¿no? Con la intención de verlo a simple vista, ¿no? No lo lograron, entonces llamaron al Progreso de Lugo, un periódico de esa misma ciudad, con la intención de que le mandaran una cámara para poder filmar ese objeto, ¿no? Porque allí mismo, pues bueno, había la delegación de la Televisión de Galicia, quiero recordar. Bueno, el caso es que no había cámara y finalmente llegaron dos periodistas, más concretamente 2 fotógrafos del Progreso de Lugo, a los que se le permitió acceder al interior del polvorín y que nos comentaron cosas muy interesantes, como que el máximo mando del polvorín, con el que tuvimos la oportunidad de hablar y entrevistarlo, llegó a tal extremo de nerviosismo que mandó a sus soldados que se prepararan para entrar en combate, ¿no? Es decir, lo que se estaba viendo era un objeto en los cielos físico y lo más interesante, a intervalos como de 30 o 45 minutos aparecían por el firmamento otra serie de objetos
circulares que se introducían en ese objeto romboidal que aparecía estático, y cada vez que esos ovnis circulares se introducían en este gran objeto, parecía que se encendía y se apagaba, ¿no? Es decir, así estuvieron toda la noche hasta que amaneció. Incluso esa misma noche pudimos recoger testimonios de personas que escucharon claramente el ruido de cazas militares persiguiendo estos objetos. Yo no sé si, claro, tampoco vemos el fondo de la sala y sé que la pregunta es muy, muy dura, pero algunos de vosotros, de ustedes, en alguna ocasión, y quizá en aquella época, me gustaría, solo por hacerme un cálculo o levantar la mano, ¿alguien vio cosas extrañas en el cielo? ¿Fue testigo de alguno de estos casos? ¿O yendo de viaje, yendo en los coches, llegó a ver algo que nunca pudo explicar? ¿O no? ¿O hay miedo de momento a decantarse? Bueno, parece que de momento hay cierta frialdad, o que no hay testigos casi ovni, que también sería en esta zona una cosa que rompería, digamos, la estadística del resto de la región. Javier Sierra, bueno, tenemos en Madrid a dos compañeros en la técnica, Antonio Bravo, y en la producción a Margie Martín, que están trabajando para que, por ejemplo, ahora demos la vuelta a España y vayamos hasta Cádiz. Ahí está, pues, un buen amigo de este equipo, miembro de este equipo. Don Javier Sierra, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Uy, ¿cómo se oye eso? Vamos a ver si nuestro mago del sonido, Pedro Espinosa y Pablo Miguel, pueden hacer algo. ¿Javier? Sí, hola, buenas noches. Bueno, como no te queremos quitar mucho tiempo, que a nivel social, que es lo importante y que tú analizaste y que seguiste muy atentamente, ¿qué ocurrió en Galicia, Javier? ¿Es normal? ¿Ha ocurrido otras veces? ¿Fue algo excepcional, irrepetible? Bueno, ha ocurrido otras veces que en España se han vivido oleadas intensas de observaciones OVNI, pero la de Galicia fue la última y además sociológicamente se encadenó con el fin de una polémica mundial sobre el tema de los ovnis que desató la famosa autopsia de los extraterrestres o supuestos extraterrestres de Roswell. Estamos hablando de algo que ocurre o se da a conocer en el verano del 95 y muy poco tiempo después comienzan a aparecer en la prensa gallega noticias sobre diversos avistamientos ovni en esa zona, ¿no?, donde vosotros os encontráis. Así que lo que ocurrió, yo creo, fue que a los gallegos les pilló ya en caliente la llegada de los ovnis, ¿no? Había una predisposición lógica. Tenemos algún problemilla, se hace un poco molesto. Está Javier Sierra en Cádiz con otro equipo de amigos periodistas y se oye un poquito, pero bueno, quedaba muy claro que parece que Marcelino Requejo, según Javier, había no cierta predisposición, pero que sí el eco mundial de aquella historia tan rara que un día comentaremos de la autopsia de Roswell también pudo afectar. Tú te encontraste incluso casos donde ya la gente no veía luces, y vemos ahora mismo, por ejemplo, estoy convencido plenamente, y luego estoy seguro que en el debate surgirán gente que ha visto cosas y es el miedo, y no me extraña, porque el tratamiento lógico que se da en algunos programas en la tele, por ejemplo, de estos temas, hace que la gente se retraiga. Fue la primera vez en España que la televisión colaboraba activamente con las investigaciones. Tú lo viviste, es decir, programas de televisión donde se veían los ovnis, donde se anunciaban, donde se provocaban. Tú lo viviste en primera persona, ¿no? No, sí, es cierto, pero desde el mismo momento en que la prensa o la televisión comienza a tomar lo que está sucediendo en Galicia de forma jocosa, automáticamente la reacción social, me refiero a los testigos, es de rebote. Hacia abajo la información, silencio. Los testimonios por medio de un amigo, de tal, ya no quieren prensa, ya no quieren televisión, no quieren protagonismo, porque lo que no quieren es que se chotee nadie de lo que ellos han visto. Claro, que ocurre muchas veces, desgraciadamente, que la televisión, no sabemos por qué, cambia el tercio y de pura información empieza a hablar o a confundir esos testigos con personajes completamente grotescos. Como grotescos eran los seres, hablamos de seres que parecían humanoides, antropomorfos, con forma humana, que acompañaban algunas de estas supuestas luces, artefactos, naves, casos absurdos que motivaron investigaciones, a nivel de la Guardia Civil, incluso aquí en Galicia, con expedientes muy concretos. Hay algunos casos sensacionales, que de verdad son dignos de película de terror. Yo me remito, por ejemplo, a uno en el que la fotografía del caso serían unas huellas que tú sacaste, fuiste allí haciendo moldes. Hay historias de pisadas extrañas en lugares donde aparecían ovnis la noche anterior, por ejemplo, si no recuerdo mal, en Trimo, Friol. Cuéntanos un poco estos casos, Marcelino. Los dos casos son muy interesantes, pero el caso que nos pilló muchísimo más cerca, a mí en concreto a 10 kilómetros, fue el de Ferrerías en Friol, en Lugo. Fue el aterrizaje, y lo digo claramente, es decir, a nadie le extraña lo que sucedió porque lo hemos investigado muy a fondo, las pruebas no dejan lugar a dudas. Intervinieron los aviones de combate durante 6 días seguidos, los humanoides salieron al suelo y no volvieron a la nave.
Y eso, bueno, ¿qué ocurrió, Marcelino? Hay una serie de documentación que si alguien la quiere ver, pero que no se va a hacer pública, por supuesto, a nivel particular se le podría enseñar. Se acerca una esfera al suelo. Esto es provincia de Lugo. Sí. Porque un señor empieza a mover una linterna al ver que aquella esfera está saltando en el cielo de un lado para otro, y él, no sé, pues en plan de broma le empieza a hacer así con la linterna, y de repente la esfera baja en vertical hasta un monte cercano situado a unos 2 kilómetros y se viene hacia él a unos 4 o 5 metros sobre el suelo, sobre las copas de los árboles. O sea, que empezó a hacer tonterías y aquello bajó. Sí. Cuando ya la tenía cerca, ya vio que aquello era como una casa de 3 pisos y llevaba dentro a 5 individuos. 2 estaban tumbados, eran unos individuos enormes, y estaban tumbados 2 contra las paredes que parecían de cristal de aquel artefacto que a su vez giraba, y 3 de pie en el centro. Pero curiosamente, cuando se detiene a unos 20 metros, cuidado, estamos hablando 20 metros de la pared de la finca, y habría unos 57 donde se encontraba el testigo, y se abre una compuerta de luz de varios colores hacia la finca y descienden 3 individuos pequeños con las manos uno puesta en la espalda del otro. Es un absurdo por completo. Totalmente. Bajan, como dice él, como en un paracaídas por la rampa de luz, tocan el suelo, y en el momento que tocan el suelo y salen de la rampa de luz, empiezan a botar los 3 a la vez y salen en dirección a un riachuelo que se pierde en la oscuridad de la luz que reflejaba la nave, porque eran las 12 de la noche, y se pierden. Entonces él se aterroriza, se mete en casa debajo de la cama y hasta la mañana siguiente no sale de allí. Cosa lógica, yo creo que vosotros veis lo mismo, ¿no? Si os ocurre eso de verdad. Pero luego se encontraron además huellas, es decir, hubo una evidencia física de que allí había pasado. A la mañana siguiente él va a buscar a su hermano para decirle lo que ha sucedido, y lo que se encuentran son una serie de huellas en grupos de 6. Evidentemente él tenía razón, eran 3 individuos muy bajitos, decía que tendrían 1,30 m aproximadamente, los que iban botando hacia el final de la finca. Pero curiosamente esas huellas se pierden junto al riachuelo y no se ve regreso de ellas, es decir, están muy bien definidas hacia el riachuelo, pero no hay regreso hacia atrás después, a no ser que lo hubiese por otro camino. Qué curioso, o sea, como si aquello se hubiera perdido en algún lugar de aquellos bosques. Aquello se va, y lo que sí encontramos son unas zancadas de 1,50 m. Ojo, comienzan donde estaba situada la esfera, o donde él dice que estaba situada la esfera, hacia el centro de la finca, zancadas de 1,50 m, de una huella que pisaba siempre con la puntera, excepto en el centro de la finca, donde debió de dejar de pisar de puntera, se quedó quieto, y al quedarse quieto es donde pudimos obtener las huellas de escayola auténticas, buenas, porque se cogía el pie entero. Y que fue una cosa absolutamente pionera. Sí, el pie entraba en aquellos momentos. El peso era enorme, porque según él aquellos individuos medirían unos 3 metros, pero el peso que denotaban las huellas y la separación entre ellas, 1,50 m, un humanoide de gran estatura, y penetraban unos 19 centímetros en el terreno. Hierba bastante dura, 19 centímetros penetraba la pisada en el terreno. Es curioso porque estos casos los investigó con informes de la Guardia Civil, y son lo mismo, por ejemplo, que se vio en Galdar, Gran Canaria, en 1976 con testigos militares. Hablábamos con el teniente general Dolce Espejo, el militar más importante de Canarias. Hablaba en nuestro programa diciendo que eso fue inexplicable, y hablaba de lo mismo, una esfera con unos seres dentro, el único caso a nivel militar en el que los seres salen dibujados en informes oficiales. O también en Gerona, en La Escala, 2 policías nacionales observaron prácticamente lo mismo. Testigos que nunca se han visto en la vida, que nunca van a coincidir. José Lesta, ¿hubo más casos de seres? ¿Hubo más casos de también presencia de algo físico en el terreno? Parece lógicamente un delirio el caso de Friol, pero ¿quién y por qué? ¿Y con qué beneficios se va a inventar una historia de ese tipo? El terror es absoluto en los testigos siempre, ¿no? Fíjate que incluso llegamos a pensar, era tan absurdo que llegamos a pensar que podría haber sido un fraude, ¿no? Es decir, que alguien incluso con crampones de alpinismo o de alguna manera mojando el terreno podía haber producido esas huellas, pero era absolutamente imposible. Eran huellas de 350 kilos de peso, 350 kilos. Y es que el absurdo aumentó, porque 2 meses más tarde en Entrimo, cerca de la frontera con Portugal, tenemos un caso absolutamente parecido en cuanto a las huellas. Las huellas son prácticamente similares. Como tres pezuñas, ¿no? Para que la gente no se entienda, como un gran ave o algo parecido, ¿no? Lo que la Edad Media confundirían, por ejemplo, con el demonio, ¿no? Una aparición del diablo. Y era curioso porque en el caso de Entrimo sí había olor a azufre, había también presencia de humanoides, de seres altos y negros, vistos por niños, vistos por el propio alcalde del pueblo de Entrimo, ¿no? Era un caso bastante espectacular y que pues te plantea ya, porque te enfrentas al absurdo y te hace plantear
cosas impensables. Ya no hablamos solo de ovnis, hablamos de aterrizajes, de huellas. ¿Cuál es su origen? Quién sabe, ¿no? Ahí vosotros, Miguel, porque Miguel y José Lesta y también Marcelo Requejo han hecho muchos trabajos juntos. Hay un caso espectacular, yo lo repito, necesitaríamos 4 horas de programa para estar contando las historias que han investigado y que hemos investigado, porque a veces, yendo ya como un paso más allá, hablamos de luces primero, de luces que han sido motivadas, digamos, o que han quedado reflejadas en informes oficiales militares secretos. Hablamos de seres, que nos parece algo inaudito, pero que parece que está ahí. Y ya hablamos incluso de objetos que se precipitaron contra algunos lugares. Es el célebre caso de Sierra de Outes, año 94, un poquito previo al resto de la edad gallega. No sé qué pasó con ese caso, qué ocurrió. Como siempre, muchas veces se da la noticia, portadas en Galicia de los periódicos, y a los 3 o 4 días, silencio. ¿Qué ocurrió con ese caso? Cuéntalo brevemente, Miguel. Bueno, ese caso lo seguimos bastante y seguimos recopilando información sobre él. Todavía hoy, 9 años después. Sí. A grosso modo, pues podremos decir que bueno, de lo que se trató fue de un objeto luminoso, enorme, al que le seguía una cola de varios colores, que cruzó Galicia y fue divisado por miles de testigos. Llevaba trayectoria descendente y según los cálculos que realizaron varios científicos de la Universidad de Santiago, que se llegaron a interesar por el caso y que publicaron un voluminoso trabajo editado por... No recuerdo mal, José Ángel Docobo, ¿no? Uno de los... Efectivamente, y no solo eso, sino que el caso Outes fue publicado nada más y nada menos que en la revista Nature, en la más importante revista científica del mundo, por la que cualquier científico mataría por publicar ahí. Bueno, el caso es que finalmente ellos sobre el mapa llegaron a la conclusión de que ese objeto se había estrellado en una determinada zona del territorio gallego. Pero curiosamente, a los 2 meses reciben una llamada de varios vecinos de una localidad llamada Cando de Arriba, perteneciente al ayuntamiento de Outes, que dicen que en esas mismas fechas pues escucharon un sonido extraño y pocos días después se encontraron con un enorme cráter, pero eso habría que verlo, es decir, de 29 metros de largo. Las fotografías impresionante, como un desastre. Impresionante, árboles lanzados totalmente arrancados y a 100 metros del lugar donde se produjo el impacto, 29 metros de largo tenía el cráter y 13 de ancho. Y bueno, los científicos llegan allí y empiezan las primeras cosas extrañas. Es decir, en primer lugar, y ya independientemente de lo que es el cráter, del supuesto estrellamiento, descarta en un primer momento que el objeto que se viese fuese cualquier tipo de objeto, tanto natural como artificial, conocido. Natural, o sea, no podía ser nada. Absolutamente nada. Natural porque no coincidía ni la velocidad ni la luminosidad. Y artificial porque no se trataba ni de ningún avión ni de absolutamente nada, incluso ni de un satélite, porque fueron consultadas instancias de la Agencia Espacial Europea, ¿no? Por eso, Miguel, permíteme, porque estamos ya en la recta prácticamente final, porque luego vamos a seguir con el debate con la gente aquí en el Castillo de Santa Cruz. Uno de tantos casos que hace que los investigadores sigan 9 años después investigando, porque no quedó nada claro. Yo os pediría a los 3, y que es imposible, dificilísimo, en un titular, como divulgadores que sois, Marcelino, empezamos por ti. Muchas investigaciones, muchos casos, imposible resumirlo, ahora hablaremos con la gente, pero ¿qué es lo que se estaba viendo en Galicia? Pues desde mi punto de vista, una oleada de objetos volantes no identificados. ¿De procedencia? Extraterrestre, por supuesto. Lo demás es un cuento chino. José Lesta. Pues yo creo que se vio una ventana al futuro, algo que no sabemos aún cuál es su origen y que probablemente tardemos muchos, decenas o siglos en conocer su origen. Miguel Pedrero. Fenómeno extraño cuyo origen desconocemos. Yo creo que es un resumen más sintáctico imposible. Sabemos que daría para muchas semanas hablando solo de misterios gallegos, es una mera pincelada. Carmen, mañana tenemos además cosas de ovnis en la Unión Soviética, en Castellón. Acabo de haber una investigación oficial sobre este asunto. En Moscú estará nuestro corresponsal, también en Segorbe, extrañas luces, y viajaremos hasta Mallorca. ¿Os acordáis de los extraños ruidos que se oían en el mar? Nuevas noticias. Pues nuevas noticias sobre ello. Y ahora... Pues toca despedirse en este lugar mágico. Programa número 100, todos los compañeros, los técnicos, Antonio Bravo, Jorge Martínez, nuestro querido compañero, estaban también allí en Madrid, Espinosa, Míguez, Katia, Carmen, todos los que habéis estado aquí, habéis hecho posible, Margie, por supuesto, un programa inolvidable que ahora continúa aquí, un programa que Katia Rocha me miraba con una cara absolutamente, estamos demasiada gente aquí y absolutamente casi no nos vemos, ¿no? Gracias a todos, un programa inolvidable, un programa que simplemente ha querido dar una pincelada de misterios. Programa número 100, yo creo que con vosotros en este lugar estamos bendecidos. Gracias.